el diputado federal Fernando Manzanilla. ¿Cómo estás, diputado? Bien, muy bien, Iván, gusto saludarte a ti, a la Victoria. ¿Cómo ves los asaltos, la ola de asaltos sistemáticos, impunes en el transporte aquí en Puebla? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué opinas? Bueno, es parte de la realidad que estamos viviendo con la pandemia. La pandemia está enfermando a la economía, y al enfermar a la economía, Iván, pues eso está generando un incremento en la incidencia delictiva. En todas las crisis que hemos tenido en el pasado, me refiero a recesiones económicas, absolutamente en todas, ha habido aumentos en la incidencia delictiva. En este caso vamos a vivir lo mismo, o será peor, porque pues es una crisis más fuerte. Y lo que estamos viendo efectivamente pues es un montón de robos en el transporte público, muchos usuarios que están denunciando un incremento en los asaltos en las diferentes rutas de la capital y de la zona conurbada. Vemos mucha información en redes, videos de algunos robos a bordo de combi o de microbús, muchos reportes de gente que está un poco en esa lógica. Y bueno, dentro de ese contexto, en la Cámara ahorita que estamos, Iván, en la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2021, hay un tema preocupante, porque un fondo, que es el fondo que tradicionalmente reciben los estados, pero fundamentalmente los municipios, es el Fortasec, se llama Fondo para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad, este año vino completamente recortado. Es decir, a nivel federal, el presupuesto, el proyecto que nos envió el Ejecutivo tiene más recursos para seguridad pública, pero está yendo a la Guardia Nacional, y se recortan estos recursos que van guiados a estados y municipios. Es lo que antes se llamaba el Subsemun, ahora se llama el Fortasec. Puebla, el estado recibe este año pues alrededor de 160 millones, varios municipios del estado lo reciben, Puebla capital recibe 44 millones más o menos este año. Y bueno, lo importante de este fondo es que justamente iba para fortalecer a las policías municipales, la capacitación, la profesionalización, el equipamiento e incluso recursos para otorgar incentivos, bonos y mejores salarios a estas policías. Entonces a nosotros sí nos preocupa, porque vemos un incremento en la incidencia delictiva producto de una crisis económica, y vemos que a nivel local se les está quitando esta palanca o este instrumento que tradicionalmente tienen los gobiernos municipales. Iván, este es un asunto que tenemos pues ahora que tratar a nivel del Congreso. Yo estoy trabajando al menos ahorita en un tema que es ya una solicitud formal a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que considere dotar de recursos en el presupuesto. Te repito, no viene así, viene en ceros el proyecto que nos mandó el Ejecutivo, pero que dotemos otra vez de recursos al Fortasec. Y también estamos haciendo un llamado a los estados y los municipios de que nos preparemos, porque el próximo año no pinta bien en materia de seguridad. Tiene que haber más dinero, o al menos suficiente dinero en estos niveles de gobierno para enfrentar a la delincuencia. Fíjate qué interesante fenómeno el que estamos observando, y te lo digo pues, con el conocimiento pleno. La semana pasada entrevisté a la secretaria de Seguridad Pública del municipio de Puebla. Le pregunté acerca de qué medidas se están tomando o cómo se están previniendo, cómo se están preparando para estos recortes en el Fortasec, y me dijo que lo único, vamos, a grandes rasgos, que lo único que no le preocupa son los recortes del Fortasec, porque pues ella dice que hay otras instancias u otros fondos, otras bolsas de donde obtener esos recursos para equiparar lo que no va a llegar. ¿Tú qué opinas? Bueno, es un poquito el segundo punto que decía, y el llamado que estamos haciendo estados y municipios. Los estados y municipios tienen que fortalecer de todas maneras sus propios, digamos, financiamientos, sus propios recursos. No, yo creo que no está, digamos, bien dicho del todo, no le preocupe. A lo mejor ella considera, ya hablando con la presidenta municipal, pues que tienen forma de suplir esos recursos y de meter recursos de otro lado. Eso es lo que tienen que hacer los estados y los municipios. Pero al menos en principio, si podemos rescatar recursos o parte de los recursos o todos los recursos del Fortasec, pues sería importante. Repito, en el caso de Puebla es un poco más de 40 millones, 44, 45 millones, y si esos no están, pues los tendrán que suplir ellos de otra manera. Y eso, de manera generalizada, pues en el resto del estado es más o menos 4 veces de ese monto, y ya te imaginarás en el resto del país es mucho más. Lo que se ve en todas las crisis económicas, sí, Iván, no siempre es un incremento en delincuencia organizada, es un incremento en los delitos del fuero común y en los delitos que se atienden más a nivel local. Eso es lo que se ve en absolutamente todas las recesiones y en todas las crisis económicas. Recordemos, siempre aumenta la inseguridad. En este caso que vamos a vivir, Iván, dicen una crisis
en términos de una reducción del 12% más o menos del Producto Interno Bruto en Puebla, pues eso no lo hemos vivido pues desde hace muchas décadas. O sea, ahora sí que no sé, estamos hablando a lo mejor pues por ahí de la época de los 30 o 40, no sé si había registros a nivel local en aquel entonces, pero claramente esto va a generar un incremento y los gobiernos locales tienen que estar muy preparados porque esto se va a poner peor. Ya lo habíamos hablado aquí hace tiempo y bueno, pues tenemos simplemente que estar listos a finales de este año y para todo el próximo año. Sí, si ya está mal, bien lo dices, se va a poner mucho peor. Y efectivamente son delitos que se cometen en muchas ocasiones por primo delincuentes, gente que se anima, gente que ve que no pasa nada. Y desafortunadamente, Fernando, con eso concluyo, este delito, esta falta, este agravio que son los asaltos en el transporte público, pero muy difícil terminan en una denuncia, en un agente del Ministerio Público o en un juzgado calificador. O sea, ese tipo de cosas no se denuncian. La gente no tiene tiempo para perder, no quiere perder más tiempo. Es más, están tan ofendidos, lastimados, agraviados, cepillados, que lo único que no quieren es ver una figura de autoridad enfrente. No sé si coincidas. Coincido completamente. La denuncia hoy en día pues ya es de otro tipo, es más una denuncia ciudadana y lo vemos en las redes sociales. Claro. Y claro que eso genera reacciones y claro que la gente pues entonces empieza pues a alterar un poco pues, su sentido de tranquilidad. Yo veo ya mucha gente, me comenta, pues la gente está viajando ya en el transporte público con gas pimienta, con cuchillos, hasta con armas de fuego. Entonces tenemos que pues trabajar en eso, dotar de suficientes recursos, no seamos ingenuos, viene una incremento en la incidencia delictiva, no solo en Puebla, en México y en muchos lugares que están viviendo esto, y para eso tenemos que profesionalizar y fortalecer mucho a las policías locales. Es la única solución que vamos a tener pues para que este tema no empeore particularmente el próximo año. Muy bien. Fernando, estamos en comunicación, te aprecio mucho que platiques con nosotros. Gracias, un fuerte abrazo a ti a la audiencia. Hasta pronto, gracias. Fernando Manzanillo.